Mañana tendremos nuestro gran servicio. Amén. Así que nos gozamos en esta preciosa noche, mis amados hermanos. Hoy queremos hablar de fe. Hoy nuestro tema es, mis amados hermanos, considerar lo que es la fe. La fe es importante en la vida nuestra, ya que no todos, ¿verdad?, consideran lo que es la fe. Bíblicamente, la palabra de Dios nos define lo que es la palabra fe. Fe, en el versículo 1 del mismo capítulo que leímos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice la Biblia. El mismo versículo dice que también es la convicción, dice la Biblia, de lo que no se ve. Eso es la fe, lo que la Biblia no lo expresa y no lo puede enseñar. En cierta ocasión, en un programa radial, entró una llamada de una anciana, de una hermana ya mayor de edad, y en esta llamada, ella que salió al aire, su llamada pidiendo ayuda por comida. Y pues mucha gente estaba escuchando, y una de esas personas que estaba escuchando era un brujo. Y cuando escuchó la llamada de aquella anciana pidiendo de comer, el brujo rápidamente llamó a sus servidores, a sus delegados, a sus secretarios, y le dijo: vamos a tratar la manera de buscar la dirección de esta persona que está pidiendo ayuda, y vamos a llegar a donde está esta persona. Y sí, este brujo indagó por la radio, buscó la información de esta anciana, y cuando ya tuvo la dirección, le dijo a sus secretarios, le dijo: vayan, llévenle comida a esta señora, y cuando ella pregunte que quién se lo mandó, díganle que fue el diablo. Los secretarios del brujo fueron, compraron un montón de comida y se la llevaron. Le tocaron la puerta a la hermana anciana, y cuando ella sale, ve toda aquella comida que le traían y se puso muy contenta, muy alegre, y pasen, y comenzó a acomodar toda la comida, todo lo que le habían llevado. Y aquellos hombres ansiosos de que la anciana preguntara quién había mandado la comida. Pero ella, muy despreocupada, muy tranquila, afanada, ¿verdad?, y muy alegre por lo que le habían llevado. Y aquellos hombres no se controlaban de esperar, ¿verdad?, la respuesta o la pregunta de la hermana. Y como la hermana nunca les preguntó, ¿verdad?, ellos vinieron y le dijeron: señora, no va a preguntar, le dijo, ¿quién se lo mandó? Y le dice: ay, mi hijo, le dice, con aquella humildad y con aquella fe, aquella mujer le dice: no te preocupes, le dice, porque cuando Dios ordena, le dice, hasta el diablo usa, le dice. Entonces, entender fe hoy es entender algo más allá de lo normal, es algo más de lo sobre lo natural. Cuando hablamos fe, estamos hablando de que trasciende más allá de las paredes físicas. La fe es algo que en el momento no se siente ni se mira, pero al final de todo se puede sentir y se puede ver. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de algo que mucha gente tal vez les cuesta creer, especialmente a Dios, porque tal vez no tiene problemas en creer en la confianza del perro que tiene, la confianza del patrón o de la confianza del vehículo que tiene, porque tal vez es nuevo. Pero cuando hablamos de fe a Dios, muchas de las veces en los momentos difíciles de la vida, muchas de las veces es cuando más dudamos de Dios. ¿Sabía usted eso? Porque cuando todo va bien, todo está tranquilo y decimos: Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es lindo, Dios es poderoso, Dios es sanador. Cuando tenemos salud, cuando tenemos, hermano, la alacena llena de comida, el refrigerador, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos todo, decimos: gloria a Dios, Dios es maravilloso. Pero cuando faltan una de esas cosas que acabo de mencionar,
muchas de las veces comenzamos a dudar de que si Dios existe, si Dios está escuchando mi oración, si Dios me ha dejado, Dios ha sido tan malo, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Entonces, muchas de las veces la fe comienza a fallar en la vida nuestra. Y no debe de ser así. Debe de ser al contrario. Debemos de creer más en el poder y en la grandeza de Dios, aún en la necesidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede utilizar cualquier circunstancia para dejarnos dar a conocer de que Él está al pendiente de la vida nuestra. Y aún en el problema y aún en la circunstancia, Dios permite que nosotros avancemos en la vida. Porque Dios, hermano, así es de bueno en la vida nuestra. Aunque a veces nosotros no podemos ver a Dios de una manera tan física, palpante, pero podemos, hermano, sentirlo a través de la fe que Él está obrando en la vida nuestra. Por eso que joven, hoy tú tienes que entender algo. Y es que la vida no es de lo que el mundo pinta o como lo presta o como lo presenta. No es esa la vida, sino la vida que nosotros llevamos dentro del cristianismo, dentro del evangelio, es a través de la fe. La fe es algo que nos transporta y nos lleva a creer de que aunque no vemos a Dios, pero Dios está ahí. En los momentos difíciles de la vida, en los momentos difíciles donde te encuentras que ya no puedes caminar, en el determinado momento de la vida, recuérdate que hay un Dios que es poderoso y grande sobre todas las cosas. Es importante entender que por lo tanto la fe es el canal a través del cual fluyen todas las bendiciones de Dios a la vida nuestra. Aunque la carta a los Romanos en el capítulo 14 y el versículo 23 nos da un punto interesante y nos dice de que todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es lo que dice la carta en el versículo 23 del capítulo 14. Pero ¿cómo podemos ver cualquier actividad que no tenga su origen o se base en la fe será una actividad pecaminosa? Y si no actuamos conforme a lo que creemos, lo que estamos haciendo le desagrada a Dios, a pesar de que muchas de las veces mucha gente nos puede felicitar por lo que estamos haciendo humanamente. Nos pueden felicitar por lo que hacemos en el trabajo, nos pueden felicitar por lo que hacemos en la escuela, nos pueden felicitar por muchas cosas en la vida. Pero muchas de las veces creemos nosotros que podamos estar en ciertas actividades personales que nosotros hacemos. Nos pueden felicitar y creer que nosotros estamos de una manera correctamente haciendo bien. Pero al final probablemente puede ser que estemos desagradando a Dios. Cuando hablamos nosotros de fe, estamos creyendo y pensando que todo lo que nosotros vivimos y que todo lo que nosotros hacemos lo debemos de hacer por fe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, nuestra vida es tener fe en Dios, entonces todo lo que nosotros emprendamos en la vida tiene que estar relacionado con fe. Por eso que nosotros no podemos decir, como dice el apóstol Pablo, mañana nos vamos a ver, mañana nos vamos aquí. No, como dijo el apóstol Pablo, si Dios quiere, si Dios permite, porque ni aún el futuro de nosotros es nuestro, sino es de Dios. Y cuando nosotros hablamos del día de mañana, tenemos que hablar aún con fe, si aún así Dios lo permite. Porque nuestra vida no depende de nosotros. Nuestra vida no depende de nuestro, y marco esta parte, de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría. Joven, en esta noche tú llegarás el día de mañana a ser adulto. Llegarás a tener tu profesión, a tener tu familia, a tener tus cosas privadas, personales, a tener muchas cosas que tal vez otra gente no ha podido tener. Pero recuérdate sobre todas las cosas que todo lo que nosotros emprendamos en la vida siempre tenemos que depender de Dios, porque Dios es el único que nos puede ayudar en esta parte en la vida. Entonces, cuando hablamos de fe, es hablar y es involucrar a Dios en la vida nuestra. Es que hablar de fe no es solamente cuando yo estoy en un problema, Dios me va a ayudar.
No. Cuando hablamos de fe, esto involucra nuestra vida en todo, en todo, en lo que concierne físicamente, en lo que concierne económicamente, en lo que concierne moralmente, espiritualmente. La fe tiene que ir ligada al pensamiento, al corazón, al alma, al espíritu y a nuestro cuerpo, mis amados. Por eso que es interesante pensar que cuando nosotros hablamos de fe, es más allá de lo que nosotros podemos, hermanos, lograr físicamente. Lo que estamos haciendo muchas de las veces podemos desagradar a Dios, inclusive muchas personas nos pueden felicitar por lo que estamos haciendo en la vida. Pero hablemos un poco de lo que Santiago nos habla de la fe, porque Santiago nos ayuda a entender esta parte. Yo hoy quiero ser breve, pero quiero dejar hoy un pensamiento y quiero dejar hoy una reflexión en esta parte que es interesante, que con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, mañana quiero tocar otro punto importante de lo que es la fe. Pero hablemos de lo que la Biblia nos enseña a través de la fe. Santiago nos dice que en varias cosas acerca de la fe, ese elemento fundamental para nosotros como cristianos y que le lleva a preguntarse cómo hacer que la porción de fe que ha sido dada y se desarrolle a lo máximo, y hablamos en expresión, pudiendo recibir de esta manera todas las bendiciones del Señor. Tenemos que entender que tiene también para nosotros algo especial en la vida nuestra. El Señor Jesucristo dijo al principio, y quiero tocar este versículo solamente para poder entender lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo habló en Mateo 17:20, hablando de lo que, mis amados hermanos, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada será, la Biblia nos enseña, imposible. Pero de manera que muchas de las veces no tengamos, siempre y cuando este alto concepto en nosotros, porque muchas de las veces creemos de que porque yo tengo fe, o porque yo me identifico que tengo más fe que el otro, muchas de las veces podemos hacer menos al hermano, porque Dios a mí me responde o me concede lo que yo creo en Él. Entonces muchas de las veces nosotros podemos equivocarnos y creer y pensar que somos más que otros. No. Cuando nosotros creemos en Dios, es cuando más humildes nosotros debemos de ser. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene más conocimiento es el que debe de ser más servicial a la vida del hermano. En ningún momento la Biblia nos enseña, hermanos, de que el hermano mayor, en este caso de conocimiento y de entrega, va a ser aquel que siempre va a ser servido dentro de la casa. Hablamos en la parte espiritual. El Señor vino y dijo: yo no vengo a que me sirvan. El Señor dijo: no, yo vengo a servir, dijo el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de tener un concepto de humildad y de tener un conocimiento pleno del poder y de la gracia, de la manera como Dios se manifiesta a la vida nuestra. Romanos nos da un poquito más de énfasis en esta parte, porque cuando hablamos de la carta a los Romanos, en el capítulo 2 y en el versículo 3, la Biblia nos enseña que no tengamos el alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, dice la Biblia, a cada uno. Ahora bien, entendamos esta parte, porque si bien nos necesitamos, debemos de tener una tremenda fe, y en lo que concierne a un principio. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, como hablamos, hermanos, como hermanos en la fe, como el que empieza, como el que ya tiene tiempo. Pero recordemos que la fe no es una forma de solamente creer y decir yo tengo fe y hasta ahí quedó. No, la fe es progresiva. La fe tiene que ir en crecimiento. La fe tiene que avanzar. La fe tiene que crecer. La fe tiene que agarrar raíz. La fe es como un árbol. Y el ejemplo que tomamos es como el grano de mostaza, que en aquellos tiempos, mañana voy a explicar esta parte interesante, que en aquellos tiempos
la gente utilizaban, como el Señor utilizó, parábolas para poder dar enseñanzas. Y una de las cosas que en el tiempo del Señor era muy común era usar las semillas para dar ciertos ejemplos. En este caso, aunque no era la única pequeña semilla, que era la de mostaza, el Señor la utilizó para dar un ejemplo. Y que así como la semilla de mostaza es tan pequeña, pero al final es un gran árbol. Como la Biblia dice, se hace un árbol. Entonces, cuando hablamos de la fe es progresiva, la fe tiene que crecer, la fe tiene que aumentar, la fe tiene que mantenerse viva, activa, la fe tiene que dar fruto, la fe tiene que expandirse. Entonces, cuando hablamos de que la fe tiene que crecer, entonces tenemos que entender qué es lo que necesitamos nosotros para que nuestra fe crezca. Porque nuestra fe no puede quedarse en el mismo nivel. Nuestra fe no puede quedarse en el mismo nivel cuando nosotros creímos hace 10, 15, 20 años atrás. O los que acaban de empezar, los que tienen un mes, los que tienen 5 meses, los que tienen un año, los que tienen 5 años. La fe no puede quedarse en ese lugar. La fe tiene que crecer, la fe tiene que avanzar. Pero ¿cómo pastores que la fe crece? Y muchas de las veces sin darnos cuenta, nuestra fe va creciendo y sin darnos cuenta nuestra fe va madurando. Otros indagan o tratan la manera de saber cómo la fe crece, pero lástimamente no tienen los resultados ni tienen esa gran bendición o victoria, porque muchas de las veces sus vidas no es una vida constante o fiel a Dios. Entonces hay muchas cosas que tenemos que considerar para poder entender una fe creciente, una fe que pueda desarrollarse en la vida cristiana. Hablemos de los jóvenes, hablemos de los niños, porque los niños también tienen fe, hermano. ¿Sabía usted eso? Sí. Hace muchos años allá de donde yo vengo en Centroamérica, se contó una historia de los niños que jugaban en la calle, porque allá en nuestros tiempos, probablemente todavía exista en estos tiempos, no sé, pero en aquellos tiempos nosotros teníamos la costumbre de niños de salir a la calle a jugar y nadie nos decía nada, teníamos la libertad de jugar. Como verdad, cuando miraban a un niño, hermano, todo flaquito, le decían que ese niño está enfermo. Ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Porque cuando miran a un niño bien robusto, decían que ese niño está saludable, le decían a uno. No, si a uno, hermano, lo trataron bien mal a uno, ahora las cosas han cambiado. Pero se dice y se cuenta de que unos niños salieron a jugar al patio. Y entre varios niños de ahí del vecindario comenzaron a jugar a la iglesia. Y comenzaron a hacer lo que sus papás hacían dentro de la iglesia donde ellos pertenecían. Y agarraban las sillas, agarraron una mesita, la mesita era el púlpito, agarraron sus sillitas y comenzaron a jugar a la iglesia. No sé si a usted le ha tocado que sus hijos jueguen o hayan jugado a la iglesia. Es interesante verlos. Mis amados hermanos, nosotros tenemos 3 varones y ellos en un determinado momento agarraban las cacerolas o agarraban cualquier cosa y comenzaban a cantar pensando que estaban dentro también de la iglesia. Es bonito ese momento. Pero estos niños, ellos se juntaron y comenzaron a cantar. Y comenzaron ellos a adorar a Dios en su inocencia, pero con esa fe. Y cuando el que estaba al frente orando y cantando, y cuando después comenzó a predicar y comenzó a hacer todo lo que se hacía en iglesia, y en iglesia de la misma manera, se canta, se predica, se llama al altar a los que necesitan oración, arrepentimiento, salvación, y por último se ora por los enfermos. Los niños habían entendido todo el sistema del servicio y del culto dentro de la iglesia. Y en los niños jugando, el que estaba predicando, al terminar la predicación, comienza a orar y todo, y en su inocencia dice: queremos orar por los enfermos. Pero entre los niños que habían ahí reunidos, habían enfermos. Y cuando el niño hace el llamado para orar por los enfermos, los niños inocentes pasan, los que estaban enfermos, y comienza a orar por los niños. Y los niños son sanados. Eso es lo maravilloso. Eso es lo lindo. ¿Sabe por qué? Porque la fe de ellos es una fe que no ve, hermano, no tienen obstáculos. El niño cree. Cuando, hermano, entiende lo que es en realidad y conoce la verdad o conoce la transparencia de la persona. Hablemos de los amigos, hablemos de los padres, porque hay hijos que no le creen a los padres ni le tienen confianza. ¿Sabía usted eso? Está como el caso
de que en otra ocasión le conté esta anécdota, de que aquel niño que vivía en la planta alta de su casa y que se comenzó a incendiar, y eran varios en la familia. El padre desesperado y la madre comienzan a sacar a los hijos, pero se les quedó uno en la planta alta, y el cuarto que quedaba hacia la parte de afuera y tenía una gran ventana. La casa comenzó a incendiarse, el humo comenzó a meterse en todos los cuartos y era imposible poder entrar porque no se podía ver. Pero ellos sabían de que les faltaba un hijo. Y ellos se dieron vuelta para ver a dónde estaba el hijo, y era por la ventana donde él se quedaba, y le comenzaron a gritar. El niño abrió desesperadamente la ventana porque toda la casa se estaba llenando de humo y estaba incendiándose. Y el padre desesperado le grita: hijo, bríncate. Y el hijo, viendo el momento, se turbó y no hallaba qué hacer, si tirarse o quedarse ahí, porque no sabía. Desesperadamente también el niño, pero el padre le gritaba y le decía: aquí estoy, aunque el humo les cortó la visibilidad del uno para con el otro. Pero el padre le comenzó a insistir y le decía: hijo, aunque tú no me mires, le dijo, yo aquí estoy, y cuando tú te brinques yo te voy a agarrar en mis brazos. Y el hijo, creyéndole a la palabra del padre, aunque no lo miraba, se lanzó y abajo el padre lo pudo agarrar. Entonces, cuando hablamos de fe, es entender de que Dios en la vida nuestra nos enseña, pero para poder nosotros crecer cada día. Yo quiero hoy hablar rápidamente de dos puntos bien interesantes, cómo nuestra fe puede crecer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay dos cosas, y para poder entender esto, vayamos a Santiago. Mira lo que la Biblia dice en el capítulo 1 y versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y aquí es donde me gusta, porque dice: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, dice la Biblia, alguna cosa. Pero regresemos al versículo 2, porque dice: tened por sumo gozo cuando os halléis, dice la Biblia, en diversas pruebas. Y la definición de la palabra prueba son problemas. Entonces, ¿quién se va a gozar, mis amados, cuando alguien está en problemado? Difícilmente, hermano, nos vamos a alegrar, porque lo que más hacemos en los momentos más difíciles de la vida, hermanos, es llorar. Pero la Biblia hoy nos enseña a nosotros que cuando nos hallemos en diversas, y cuando dicen diversas, quiere decir en muchas, y de diferentes clases de pruebas, no solamente físicas, sino que también pueden ser monetarias o morales o espirituales o familiares. Entonces, la recomendación del apóstol Santiago es de que nos alegremos. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que nos ayuda a nosotros, y el mismo versículo nos ayuda a entender que la fe de nosotros va a crecer, es cuando nos encontramos en pruebas. Porque la prueba es la que a nosotros nos define como mejores cristianos en la vida. Porque si no tenemos pruebas en la vida, es difícilmente que nuestra fe crezca. ¿Sabía usted eso? Entonces, ¿es importante las pruebas? Sí, es importante. Escucha lo que yo voy a decir en esta noche, y voy a hacer aquí una división para poder explicar y entenderlo. Siempre y cuando de Dios permite que esas pruebas vengan para nuestro crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay pruebas y hay dificultades en la vida que no son autorizadas por Dios, sino porque a veces nosotros mismos no las buscamos. Que Dios no las está permitiendo, pero tienen que venir, porque muchas de las veces por nuestras acciones o por nuestra conducta, porque no todo
los problemas Dios los permite para nuestro crecimiento. Hay cosas que vienen, hermano, por desobediencia a la vida nuestra. ¿Sabía usted? Entonces hay cosas que Dios sí permite para que nuestra fe pueda crecer, desarrollarse y poder afianzarnos mejor cada día en la voluntad de Dios. Entonces, no todas las pruebas, hermanos, nos van a ayudar cada día a crecer en la fe, porque muchas de las veces hay pruebas que nos van a enseñar a nosotros, hermanos, de que a Dios se le respeta y se le tiene que amar en la vida. Por nuestra falta de amor, nuestra falta de afecto hacia Dios, nuestra conducta que muchas de las veces se va desviando. Entonces Dios tiene que permitir otras cosas fuertes para enseñarnos que Dios nos ama. Pero cuando hablamos del crecimiento, cuando hablamos del desarrollo de la fe, hay cosas que Dios permite para que nosotros podamos depender más de la gracia y del poder de Dios. Porque estamos hablando con cristianos, estamos hablando con hijos de Dios, estamos hablando con pueblo, estamos hablando con la iglesia del Señor, con la iglesia que ama a Dios, que cuando viene el momento difícil no corre para atrás, no regresa a la vida antigua, sino que camina para el frente, porque sabe que de Dios viene la bendición y que de Dios viene la recompensa, porque todos aquellos que pasan el momento difícil también tendrán su recompensa. Alabado el nombre del Señor. Esto es si nosotros perseveramos. Sí, porque todo tiene su recompensa en la vida, mis amados hermanos. Por eso que el versículo 12 del mismo capítulo de Santiago, mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, hablando de la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, dice la Biblia, le aman. Entonces, entendamos un momento, rápidamente, que la Biblia lo llama bienaventurado al varón, como también a la varona, que cuando viene la tentación y la soporta, la Biblia dice que tendrá que una recompensa. Y la recompensa en la vida de nosotros es de que nuestra fe, mis amados hermanos, hablando de la fe, nuestra fe se fortalecerá y crecerá y tendrá, hermano, un motivo grande para poder no depender de lo humano, sino depender del brazo fuerte de Dios. Porque aquí el propósito es poder creer en Dios. Pero ¿cómo vamos a creer si nuestra fe está debilitada? Si nuestra fe está flaqueando, si nuestra fe está por los suelos, si nuestra fe está enferma, si nuestra fe está llena de pandemia, si nuestra fe está en crisis, si nuestra fe está turbada, si nuestra fe está en pánico, ¿cómo nosotros vamos a creer en ese Dios grande y maravilloso? Y para ello nosotros tenemos que entender que cuando llega la prueba, cuando llega la lucha, es cuando más debemos de confiar en la grandeza de ese Dios de gloria. ¿Alguien está aquí en esta noche? Por eso que la Biblia nos enseña en esta parte y entender que en este tiempo, cuando vienen las pruebas, muchos de los cristianos, mis amados hermanos, desisten de su fe. Y en esos momentos que debemos muchas las veces más como buscar y acercarnos más a Dios, es cuando mucha gente torna su camino y su mirada para otro rumbo. Muchas las veces el Señor dice: si lo que quiero es que crezcas, si lo que quiero es que tú me conozcas más, si lo que quiero es que a través de esto tú puedas tener una relación más cerca. Porque quiero que le diga una cosa, que cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando nos viene el problema es cuando más oramos, porque debemos de orar. Cuando vienen los momentos difíciles es cuando más tenemos que consagrar nuestras vidas. Porque ahí es donde nosotros encontramos el refugio y la fortaleza. Aunque muchas de las veces lo usamos como una forma, hermano, lástimamente. Y es duro mencionarlo, pero es la realidad de la vida. No debe de ser así. Pero muchas de las veces usamos esa parte para poder buscar a Dios. Y qué bueno que buscamos a Dios y no corremos para otro lado. Pero hay gente que trata la manera de poder brincar cuando Dios le dice: no, si yo lo que quiero es enseñarte a ti
que lo que tú tienes es que Dios quiere recompensarnos. Por eso la Biblia nos llama bienaventurados al finalizar la prueba. Ahora, cuando nosotros terminamos y pasamos la prueba, no vamos a ser los mismos. Definitivamente no seremos los mismos. No seremos los mismos en pensamiento, no seremos los mismos en fe, no seremos los mismos, hermano, en carácter, no seremos los mismos. Porque esa prueba nos forjó a ser mejores. Es como cuando alguien pasa momentos difíciles en el matrimonio y se da cuenta que lo que está pasando o va a pasar es una gran pérdida, pero cuando reflexiona se da cuenta que el matrimonio es un gran privilegio y una grande bendición. Entonces reflexiona, vuelve en sí y es como si el amor vuelve a nacer otra vez. Es como la comprensión entre los padres y los hijos. Cuando muchas de las veces perdemos la confianza entre los hijos y cuando les ganamos la confianza, es como si nuestros hijos volvieran a nacer otra vez. Porque es algo que nos despierta a poder entender la realidad de la vida que estamos pasando y que estamos llevando en la vida. Es como cuando el padre le pierde la fe o la confianza al hijo. El hijo tiene que recuperar esa confianza, especialmente si los padres no le sirven a Dios. Estamos hablando de hijos que le sirven a Dios. Porque hay hijos que le sirven a Dios y hay padres que no le sirven a Dios. Y los padres muchas de las veces solamente están cuestionando y viendo en qué falla están los hijos para poder decir, ya viste. O viceversa. Pero hoy queremos entender esta parte que es interesante. Porque cuando vemos los tiempos que vivimos o las dificultades que tenemos en la vida, muchas de las veces la gente en vez de acercarse se alejan de Dios. Y esto es triste. Pero la Biblia es interesante porque nos enseña, mis amados hermanos, que hay un ejemplo grande. Yo quiero leerlo con ustedes para poder entender de que no solamente nosotros como cristianos pasamos momentos difíciles en la vida. Hubieron gente en la Biblia que pasaron momentos tristes, momentos fuertes. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. Vaya conmigo a 2 de Corintios y mire lo que dice en el capítulo 11 y el versículo 24, por favor. 2 de Corintios, capítulo 11 y el versículo 24. Y leamos, por favor, mire lo que la Biblia dice. Hablando el apóstol Pablo de su sufrimiento apostólico y de los problemas que él vivió en carne propia. Dice el versículo 24, lo tenemos. Déjeme leerle el versículo 23 para poder entender. El versículo 24. Dice, son ministros de Cristo, como si estuvieran locos, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte. Y dice, muchas veces. Y aquí es donde comienza a narrar su testimonio el apóstol Pablo de todos sus momentos difíciles en el versículo 24. Y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. Sí leyó conmigo. Dice el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 latigazos, dice azotes, menos uno. Versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufrago, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío, y dice la Biblia, y en desnudez. Último versículo dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas, dice la Biblia, las iglesias. Oiga, eso está tremendo, hermano. ¡Ja!
¿Y quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Fue un hombre que predicó incansablemente el evangelio. Fue un hombre que no se hizo para atrás en ningún momento. Que en cierta ocasión él narra aquí también la historia que tuvieron que bajarlo por una ventana en una pared grande, hermano, con una canasta y un lazo porque lo buscaban para matarlo. Hermano, en cierta ocasión lo sacaron apedreado, hermano, lo golpearon, le dieron una buena paliza, lo arrastraron fuera de la ciudad, dice la Biblia. Hermano, pensando que ya estaba muerto, lo dejaron ahí tirado. Se levantó, se sacudió y se fue y siguió predicando. Hermano, si para nosotros servir a Dios, muchas de las veces, hermano, pedimos o cuestionamos a Dios. Señor, si yo quiero servirte, pero quiero servirte bien, quiero bendición, quiero de tu gracia, quiero de tu respaldo. Y Dios nos da el respaldo, hermano. Dios nos bendice. Pero muchas de las veces nosotros no queremos problemas en la vida. Pero muchas de las veces tenemos que pasar los problemas para poder crecer dentro de la vida cristiana. Porque si Pablo no hubiera pasado estas cosas, no hubiera sido Pablo, hermanos. Muchas de las veces nosotros tenemos que pasar por dificultades para poder llegar un día a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Déjeme entonces seguir esta parte porque yo quiero terminar en esta noche. Yo quiero tocarle el otro punto interesante. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. El Señor dijo: escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y el Señor dijo: porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para poder conocer a Dios, necesitamos saber de Dios, estudiar en la Biblia de lo que se habla de Dios. No podemos nosotros tener un conocimiento de Dios si no estudiamos la palabra del Señor. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, también nuestra fe crece y también nuestra fe se fortalece. Por eso que entender, mis amados hermanos, a Santiago, en el mismo capítulo, déjeme correr una vez más y buscar a Santiago, el versículo 22 en adelante. Mire lo que la Biblia dice. Santiago 1:22, y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego, dice la Biblia, olvida cómo era. El versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, escuche, en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que, dice la Biblia, hace. Entonces, ¿dónde tenemos otra forma de poder crecer o fortalecer nuestra fe en la vida cotidiana? Es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña de los hechos de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña de su amor, es la que nos enseña de su misericordia. La palabra de Dios es la que nos muestra el camino. La palabra de Dios es la que nos dice cuán grande Dios ha sido con nosotros y lo que Dios puede hacer a favor de nosotros. Entonces, cuando yo conozco de Dios, mi fe crece. Pero para poder conocer de Dios, yo necesito conocer la Biblia, la palabra de Dios. Porque en el principio la Biblia dice que Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, si la Biblia me dice que en el principio Él hizo los cielos y la tierra, quiere decir que para el problema que yo estoy pasando no es grande para Dios. Entonces ahí está la acción de lo que es la fe. Porque la palabra fe es un verbo, pero es un verbo en acción. Cuando yo creo y tengo fe en Dios, yo estoy diciendo: yo sé que Dios me va a sacar del problema. Yo sé que Dios va a caminar conmigo. Yo sé que Dios va a pelear por mí. Yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios me va a suplir. No estoy diciendo no, tal vez algún día, o tal vez Dios se vaya a acordar. No, yo estoy seguro de que Dios va a hacer la obra. Porque la fe, hermano, sin obras, Santiago dice, es muerta.
Entonces, cuando yo creo, yo tengo que accionar, porque esa es mi fe. Una fe muerta no va para ningún lado, hermanos. Pero una fe que tiene hechos va y crece y va para grande. Por eso que hoy nosotros tenemos algo que tenemos que entender, y es que si nuestra fe está en Dios, entonces tenemos victoria en el nombre de Jesús. Yo hoy solamente vengo a hablarle de lo que es un concepto de fe, porque yo quiero seguir mañana con ustedes. Gloria al Señor, espero que ustedes vengan. Amén. Gloria a Jesús. Porque lo que nos hace crecer en la fe es la palabra de Dios, pero expresando por medio de nuestras acciones. De manera que debemos dejar que la fe, hermanos, crezca soportando las pruebas y leyendo y manifestando la palabra en nuestro testimonio. Difícilmente la fe puede crecer en la vida nuestra si dos cosas no pasan en la vida nuestra: si no viene la prueba y si no leemos y creemos y hacemos nuestra la palabra de Dios. Dos puntos importantes, lléveselos en esta noche, en su corazón, en esta noche. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero orar en esta noche y pedir a Dios que Dios haga crecer nuestra fe. Amén. Que Dios haga crecer en la vida nuestra esa parte que empezó un día como un grano de mostaza, que hoy no debe de estar como un grano de mostaza. Hoy ya debe de estar dando frutos, pero tal vez no en todos está dando frutos. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no estamos trabajando esa semilla de la manera correctamente. En algunos probablemente la semilla se está muriendo, en otros tal vez ya está floreciendo, en otros tal vez ya es un árbol. Pero hablemos de nuestro tiempo en el caminar del Señor. Hablemos de la juventud, hablemos de los niños, hablemos de nosotros los adultos. Es para que nosotros estuviéramos en un nivel de fe, especialmente en este tiempo de pandemia, que nada nos debe de mover, porque nuestra fe debe de estar fundada en el poder y en la grandeza del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que si de esta manera Dios va a permitir que nos encontremos con el Señor en su eterna gloria, gloria a Jesús. Pero si el Señor no va a permitir esto, gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Sea que muera o que vivamos, él dijo, del Señor somos. Cuando nuestra confianza y nuestra fe está en Dios, no importa la situación o la circunstancia, porque sabemos de quién dependemos y a dónde vamos. Quiere decir que el Hijo de Dios no debe de vivir en temor ni en miedo, no debe de vivir asustado, debe de vivir confiado en su Dios. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Confiemos pues en el Señor, porque Él tiene el control de todo. Amén. Confiemos en Él, crezcamos cada día para poder conocer a Dios mejor en nuestras vidas. ¿Qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies?